Somos Neuma Multimedia, proclamando la palabra de Jesucristo, dando a conocer el mensaje de esperanza a cada familia, llevando el evangelio de salvación a cada rincón del planeta, enviando hasta tus oídos predicaciones, alabanzas y estudios que edificarán tu vida. Somos Neuma Multimedia. Muy buenas tardes. Gracias a Dios porque nos permite una vez más estar con cada uno de ustedes compartiendo de su santa y bendita palabra. Y estamos viendo en esta semana Cristo resucitado y vimos en la enseñanza el día de ayer la aparición de nuestro Señor Jesucristo con María Magdalena, y el día de hoy es acerca de nuestro Señor Jesucristo que se hace presente a dos de sus discípulos que van camino a Emaús. Y ese es el tema del día de hoy, en el camino a Emaús de nuestro Cristo resucitado. Y vamos a, antes que nada, poner este tiempo en manos de Dios. Te doy la bienvenida a este tu programa, Instrumento Escogido. Tu servidora, amiga, hermana Roxana Saucedo. Te mando muchos saludos, que Dios te bendiga grandemente y vamos a orar. Gracias, Padre, porque nos permites a través de tu palabra conocerte más, Señor, y ver cómo nuestro bendito Salvador Jesucristo tiene cosas hermosas y maravillosas que mostrarnos, Señor bendito, y cómo a través de tu palabra tú te revelas a cada uno de nosotros, que tu Espíritu Santo nos haga ver, saber, comprender, Señor, el que nuestro Señor Jesucristo es un Dios vivo, todopoderoso, omnisciente, omnipresente, Señor bendito. Y gracias, Señor Santo, porque es a través de las Escrituras, Señor, que nosotros podemos conocerte más y más. Te amamos, Padre, y te agradecemos, Señor bendito, porque podemos, Señor, anhelar más de tu presencia en nuestras vidas, Señor, por medio de tu Espíritu Santo, Señor, y de tu santa y bendita palabra. Quédate con nosotros en el nombre de Cristo Jesús, nuestro bendito Salvador. Amén y amén. Y vámonos a la palabra de Dios, al Evangelio según San Lucas, el doctor Lucas, el historiador Lucas, capítulo 24, versos del 13 al 35. Vamos a dar lectura a todo el pasaje y luego lo vamos a ir viendo poco a poco qué es lo que estaba sucediendo en ese momento, o sea, el contexto propio en cuanto a en la historia y demás, y lo que sucedía en ese momento en cuanto a esta situación. Y dice la palabra de Dios de esta manera. Recordemos cómo el doctor Lucas, como historiador, es muy puntual en todas sus enseñanzas, y pues mis respetos, porque es una forma de él narrar las cosas de una manera puntual y obviamente pues inspirado por el Espíritu Santo, que nos va diciendo puntos claves en los cuales son de mucha enseñanza para nuestra vida espiritual. Dice así la palabra de Dios. Y aquí dos de ellos iban en el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón, profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo.
y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba todas las escrituras lo que de él decían. Llegaron a la aldea a donde iban, y él hizo como que iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde, y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, y lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Ay, entonces imagínate esta escena viéndolo tenido todo el camino y al momento de partir el pan. ¿Qué quiere decir? Que eran discípulos de él, obviamente, como nos dice el texto ahí, y que habían estado con él, y cuando parte el pan y se los dice, estando ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo y lo partió y les dio. Ahí fue cuando se dieron cuenta que era Jesús. Y fueron abiertos sus ojos, le reconocieron y él se desapareció de su vista. Qué hermoso momento. Y que se acordaban. Y el otro punto específico que me gusta dice: no ardía nuestro corazón, así como con Jeremías, de que no ardía nuestro corazón. ¿Alguna vez ha ardido así tu corazón? Bajo alguna circunstancia. En mi caso sí, digo yo: ay, Señor bendito, cuando arde tu corazón y que no te puedes quedar callado y tienes que decir y proclamar y hablar de nuestro Señor Jesucristo. Es algo hermoso. Cómo este relato ocurre el mismo día de la resurrección de Jesucristo, y Jerusalén estaba llena de peregrinos por la fiesta de la Pascua. Los discípulos estaban confundidos y temerosos después de la crucifixión. Lucas 24:21, como ellos dicen en el texto: pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel, y ahora, además de todo esto, hoy es el tercer día que esto ha acontecido. Entonces los discípulos pensaban en una redención política, no comprendían aún la redención espiritual, porque fíjate, se creía que era exclusivamente de los judíos, pero era universal, hasta el día de nosotros, y atemporal, o sea, fuera de tiempo, que hasta el día de hoy es esa salvación para cada uno de nosotros. Era común caminar largas distancias entre las aldeas, y Emaús
distaba aproximadamente a unos 11 kilómetros de Jerusalén, a unos 60 estadios en cuanto a la distancia de ellos. Entonces los viajeros conversaban sobre acontecimientos importantes durante el camino. O sea, tenían sus charlas, sus pláticas. Y es más, si alguna vez vas a Tierra Santa, de veras que todo está bien cerquita. Y más ahora en carro, ¿verdad? Pero las distancias están muy cerquitas una de otra, y tú puedes observarlo de que pues realmente pues está cerca, porque pues 11 kilómetros pues no es mucho. Entonces se iban platicando, iban dialogando de los últimos acontecimientos, como que las noticias de última hora, qué ha pasado, tal. Entonces, respecto a eso, pues estaban en ese diálogo entre lo último que había acontecido y más siendo discípulos de nuestro Señor Jesucristo, pues era lo que traían ellos en su mente, en su pensamiento, en su corazón, en sus emociones a flor de piel. Los judíos esperaban al Mesías prometido en las Escrituras, pero muchos no entendían que debía sufrir antes de reinar. Y uno dice, pero ¿cómo si nosotros ahora que tenemos la Escritura todo aquí a la mano? Ellos los tenían así como fragmentado, pero lo tenían. Inclusive cuando Jesucristo dice las Escrituras son las que dan testimonio de mí, y que inclusive cuando es confrontado por los escribas, los fariseos, los maestros de la ley y demás, dice es que de ellos hablaron de mí y dan testimonio de mí. Los profetas, o sea, Moisés en la ley habló de mí. Los profetas, los salmos. O sea, era como que todo da testimonio de mí. O sea, ¿de dónde sacan que no? Porque los profetas era todo lo que viene siendo en la parte profética de toda la historia de Israel. En la ley de Moisés, los primeros 5 libros de la ley y los salmos. ¿Y qué dice Isaías 53:5? Si para nosotros es un texto sumamente claro. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Como el relato muestra una realidad espiritual profunda. Y Jesús en este momento está caminando con sus discípulos, incluso cuando ellos no le reconocen. Porque Jesús mismo había prometido en Mateo 28:20, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y así cada uno de nosotros podemos estar seguros que Jesús está caminando con nosotros. ¿No te ha pasado? A mí me ha pasado de una u otra manera el que Dios te manda a una persona para que te dé un consejo, te dé una palabra, inclusive hasta inconversos, inclusive desconocidos. Y que dentro de la misma charla, la misma plática, y Dios ahí te está dando una solución al problema que tú tienes. Dios los está usando de esa manera. ¿Te ha pasado que viceversa? Tú no conoces a la otra persona y Dios te está dando palabra para la otra persona para que le des un consejo bíblico, para que le orientes en cierta situación y para que tú puedas compartirle la palabra de Dios. Y saber que Jesucristo está siendo proclamado de una o de otra manera y que todo es para su gloria. Porque Jesucristo dijo, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. 2 discípulos caminando con tristeza, uno llamado Cleofas, el otro no sabemos cómo se llamaba, no es relevante. ¿Y cómo
Jesucristo dice, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Él conoce nuestro estado de ánimo. Él sabe cómo nos sentimos, nuestro Señor Jesucristo. Los discípulos iban alejándose de Jerusalén, iban rumbo a la aldea llamada Emaús, que está a unos 60 estadios de Jerusalén, como a 11 kilómetros, te comento. Ya desanimados, tristes, ya, o sea, como que desesperanzados, porque diciendo, pues ya todo terminó, ya es el tercer día, o sea, ya, sin expectativas, porque ya no se había cumplido nada, o sea, ya iban a su lugar de origen probablemente, y la tristeza les impedía comprender el propósito de Dios. Cuando la fe se mezcla con las expectativas humanas, la desilusión puede producir tristeza espiritual. Fíjate, te lo vuelvo a comentar. Cuando la fe se mezcla con expectativas humanas, la fe en las promesas de Dios se mezcla con expectativas humanas, terrenales, humanas. Produce tristeza espiritual porque lo terrenal, lo humano te jala, y la fe, la esperanza en las cosas eternas, espirituales, lo terrenal te va a venir jalando. Entonces hay una tristeza espiritual y pierdes el enfoque de las cosas de Dios y te da tristeza, pierdes la esperanza, pierdes la expectativa, pierdes el enfoque de las cosas espirituales. Como hijos de Dios debemos decir, ¿sabes qué? No puede ser esto así. Y debemos decir, esto terrenal, esto que estoy incluso sintiendo, no, debo enfocarme en esa esperanza, en las promesas de Dios, en lo espiritual. Y aunque yo no pueda verlo, palparlo, sentirlo, debo creer. Porque la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. El creer va más allá. Aunque yo no lo vea, lo creo. Proverbios 13:12 nos dice, la esperanza que se demora es tormento del corazón. La esperanza que demora, que está tardando, te atormenta tu corazón. Si no está fincada, establecida, basada en nuestro Señor Jesucristo. No podemos nosotros ser de esa manera, porque al día de hoy muchos cristianos caminan tristes cuando Dios nos responde como nosotros esperamos. Ese es el detalle, que nosotros queremos y estamos acostumbrados a lo inmediato y más en esta época, al aquí y ahora, y queremos las cosas instantáneas. No practicamos lo que viene siendo la recompensa tardía. Queremos todo inmediato, todo inmediato. No, el tiempo de Dios es perfecto, no llega ni antes ni después. El tiempo de Dios es perfecto. Muchos cristianos caminan tristes, cabizbajos, cuando Dios nos responde, cuando ellos quieren, ni de la forma que ellos quieren. Sin embargo, Dios sigue caminando con ellos, aunque no lo perciban. Así es nuestro Señor Jesucristo. Cuando ya estamos así tristes y cabizbajos y demás, Cristo ahí va con nosotros. Ahí está presente, ahí está presente.
¿Estamos nosotros interpretando las circunstancias desde nuestra propia perspectiva o bajo el propósito de Dios? Mira, los planes y propósitos de Dios son mucho mejores. Y aunque a veces uno se desespera, estoy consciente de eso y me pasa, sí, soy humana, de que uno quisiera que, ay, Señor bendito, mira, quisiera yo uno ver la respuesta, quisiera uno ver la transformación, quisiera uno ver el cambio, quisiera ver uno de que, ¿cuándo voy a cambiar? ¿Cuándo voy a ser transformada de una manera más rápida, más pronta? Y sigue uno batallando con ciertas cosas, ciertas circunstancias y uno mismo, olvídate de los demás, uno mismo, con uno mismo. Pero Dios sigue trabajando en nosotros y nos sigue moldeando, así como ese barro o como la plata que seguimos pasando ahí por el fuego para ser perfeccionados. Entonces, cada uno de nosotros debemos esperar en Dios, que su propósito va a ser mucho mejor que el nuestro. Jesús se acerca, pero no lo reconocen. Lucas 24:16, mas los ojos de ellos estaban velados para que no lo conociesen. Jesús caminaba con ellos, pero sus ojos estaban impedidos de reconocerlo. Esto muestra una verdad espiritual. La incredulidad o la tristeza pueden nublar la percepción espiritual. No sé si a ti te ha pasado, a mí me ha pasado que cuando estoy muy triste, muy preocupada, cuando estoy angustiada, y digo, ay, Señor bendito, y estamos orando y clamando a Dios, pero viene otra persona y te dice una promesa de Dios y te da una palabra y te dice, mira, vamos a confiar en Dios, vamos a orar, vamos. Y dices tú, wow, o sea, como que dices, sí es cierto, o sea, y ya como que te tranquilizas y como que ya te sientes mejor porque oran por ti, te dan una palabra de aliento, de confianza en Dios, te leen una promesa de la palabra, te mandan un canto, que hay, últimamente he estado escuchando muchos cantos que como me ayudan en depender más de Dios y clamar a Dios por medio de las alabanzas y confiar más en Dios por medio de alabanzas de su palabra y decir, Señor bendito, pues sí es cierto. Uno mismo, darse cuenta, examinarse uno mismo, darse uno cuenta y decirle a Dios, ayúdame con esto. Yo no puedo cargar con todo esto. Lo dejo en tus manos y ayúdame. Entonces, Jesús caminaba con ellos, pero sus ojos estaban impedidos de reconocerlo. Esto muestra una verdad espiritual. La incredulidad o la tristeza pueden nublar esa percepción espiritual. Seamos nosotros esa luz y esa claridad también para los demás que ocupan esa claridad en su vida espiritual. Y agradezcamos a Dios por las personas que lo son para nuestra vida. Gracias a Dios por ellos. En 2 Corintios 5:7 nos dice, porque por fe andamos, no por vista. En el mundo dicen ver para creer. En la Biblia nos dice, andamos por fe, no por vista. Dios puede estar obrando en nuestra vida aun cuando no lo reconozcamos inmediatamente. Así es nuestro Dios. Y muchas veces el Señor está guiando, protegiendo o respondiendo a nuestras oraciones, pero nosotros todavía no podemos percibirlo. Y pueden estar ya sucediendo los milagros, pero todavía no llegan a su punto cumbre, a su punto culminante, pero ya está siendo orquestado todo. Cuando Dios manda que se hagan las cosas, ya va un proceso adelantado para cuando Dios está hablando a tu corazón.
Entonces, Dios ya va avanzando en todo lo demás para que todo se esté orquestando para el momento, el día, la hora, el minuto y el segundo preciso para que todo aquello se lleve a cabo. Él llega justo a tiempo y hace la obra perfecta. Estamos reconociendo la presencia de Jesucristo en nuestro diario caminar. ¿O nos desesperamos? Nos impacientamos. Porque fíjate, la esperanza equivocada de estos discípulos. Los discípulos expresan su frustración. No, hombre, es que nosotros esperábamos que Él fuera el que había de redimir a Israel. Todos compungidos y tristes. Ellos esperaban un Mesías político que liberara a Israel de Roma. Pero el plan de Dios era una redención mucho mayor, más profunda, más extensa. Era la salvación del pecado por la humanidad entera. El apoyo al Antiguo Testamento en esto específico era despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Isaías 53:3. Dios muchas veces cumple sus promesas de una forma diferente a nuestras expectativas. Ellos esperaban un libertador político y Dios mandó un siervo que entrega su propia vida al servicio de la humanidad, en obediencia hasta la muerte de cruz. Nosotros podemos frustrarnos cuando Dios no responde según nuestra lógica, pero su plan siempre es más grande que el nuestro, siempre. Estamos dispuestos a aceptar el plan de Dios aunque sea diferente a lo que yo espero. Que Dios ponga en nuestro corazón contentamiento a recibir la respuesta de Dios, sea un no, sea una espera. Porque el no de Dios es con tanto amor como un sí. O al decir Dios espera horas, días, meses, años, es con tanto amor como un no o como un sí. Abraham esperó 25 años para la llegada de su hijo, el hijo de la promesa. Abraham se le prometió que en él iban a ser benditas todas las familias y las naciones de la tierra. No lo vio cumplirse. Y al día de hoy está vigente el cumplimiento de esas promesas y él nunca lo vio. Dios sigue siendo Dios. Dios sigue siendo fiel y Dios sigue cumpliendo sus promesas. Tú no claudiques en pedirle a Dios conforme a su voluntad, conforme a sus promesas, y Dios sigue cumpliendo y haciendo su voluntad conforme a sus promesas en su palabra. Él es fiel. Tú sigue pidiendo. Dice la palabra, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Jesús mostró todo el Antiguo Testamento que apuntaba hacia él. Cristo, Cristo, Cristo. Génesis 3:15, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya, esta te herirá en la cabeza, tú le herirás en el calcañar. Salmo 22:16, horadaron mis manos y mis pies. Cristo. Isaías 53:7, angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero. Para comprender a Cristo correctamente debemos entender, estudiar las Escrituras, leer la Biblia. La Biblia abre nuestro entendimiento espiritual. Como nos dice la palabra en el Salmo 119:105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino, en el aquí y ahora, y hacia dónde voy también, como un faro, para
guiarme y saber hacia dónde voy. ¿Estamos permitiendo que la palabra de Dios ilumine nuestro entendimiento, nuestro corazón, nuestro espíritu, para saber en quién hemos creído? Jesús se revela al partir el pan. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. El reconocimiento de Cristo ocurrió en un acto de comunión, de coinonía. Esto recuerda la comunión y la intimidad, espiritual con nuestro Señor. Como dice en Apocalipsis 3:20, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Qué hermoso el texto. Cristo se revela profundamente cuando tenemos esa coinonía, esa comunión con Él. La oración, la comunión y la adoración permiten que nuestros ojos espirituales se abran, como sucedió con estos hombres camino a Emaús. Estamos dedicando tiempo real de comunión con nuestro Señor Jesucristo. Y cómo este corazón ardiente por la palabra. Porque fíjate, aquí, antes de esto, dice, mas ellos le obligaron a quedarse. Por eso el texto de Apocalipsis, quédate con nosotros, porque se hace tarde. Como nos dice ahí en Apocalipsis, he aquí estoy a la puerta y llamo. Si alguno abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Le obligaron a quedarse. ¿Qué tanto anhelas la presencia de Dios en tu vida? Que tú intencionalmente quieres que esté contigo. ¿Qué tanto anhelas la presencia de Dios? Porque fíjate, como nos dice aquí, le obligaron a quedarse. Y él accedió. Nosotros podemos ver cómo ese corazón, cuando tomó el pan y estuvo ahí a la mesa y lo bendijo y lo partió, fueron abiertos sus ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y aquí este texto dice, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Entonces, la enseñanza de Jesús produjo un despertar espiritual en sus corazones. Por cierto, hay un canto, se llama Arde, lo puedes buscar de esta manera. Arde, búscalo ahí en las redes, está hermoso, que habla de algo similar de esto, juntándolo con lo de Jeremías, ahorita te doy la cita, y que así debe arder nuestro corazón para poder compartir de Jesucristo y que no podemos quedarnos callados cuando tenemos a Cristo en nuestro corazón y lo que nosotros debemos hacer en respuesta al momento de ser hijos e hijas de Dios. Entonces, mira aquí en Jeremías 23:29, dice, ¿no es mi palabra como fuego, dice Jehová? Si la palabra de Dios es como fuego en nuestra vida, arde, quema, y por consiguiente debemos nosotros de proclamar la palabra de Dios. Porque cuando Dios habla por medio de su palabra, es una transformación que hay en nuestras vidas, sí o sí. Y un creyente que escucha la palabra con humildad experimenta una renovación espiritual. Entonces, ¿sigue ardiendo mi corazón cuando escucho la palabra de Dios? ¿O somos indiferentes?
debe seguir ardiendo la palabra en nuestro corazón. No debe haber indiferencia, sino que debe seguir ardiendo en nuestro corazón. No podemos quedarnos callados. Debemos seguir proclamando el Evangelio de Jesucristo. Cuando los discípulos regresan a Jerusalén y dice en Lucas 24, el 33 al 35, después de reconocer a Jesús, regresaron inmediatamente. O sea, ¿cómo le dijeron a Jesús? Quédate. Lo obligaron a quedarse porque ya estaba declinando el día, ya se estaba poniendo el sol, y para no salir, que Jesús había hecho como que iba más adelante, pero a ellos no les importó ya. Ellos lo que hicieron fue, no les importó, y ellos regresan inmediatamente a Jerusalén. ¿Para qué? Para decirles, hemos visto a Jesús y está vivo. El encuentro con Cristo produce un cambio de dirección. Estaban en Jerusalén, eran discípulos de Jesucristo, y esto lo vamos a ver también en otra de Cristo resucitado, cuando con Pedro, en otra enseñanza más adelante, es un cambio de dirección. Pedro no había tenido un encuentro así en forma tan peculiar, tan personal con nuestro Señor Jesucristo, tan íntima. Cuando Jesús se presenta ahí en la playa, un pescadito asado ahí en las brasas, ay, qué ricura de haber estado eso. Y le dice a Pedro, recordando que Pedro lo había negado 3 veces, y le dice a Pedro, ¿me amas? Por 3 ocasiones. Pero bueno, ese es para otra ocasión. Al detalle que voy es que el encuentro con nuestro Señor Jesucristo produce en nosotros un cambio de dirección. Pedro, junto con otros discípulos, se vuelve a la pesca, diciendo, pues ya no hay más, vámonos a la pesca. No, te encuentras con Jesucristo, cambio de dirección. Pedro, vuélvete a los tuyos. Y el primer discurso de Pedro, después del encuentro con nuestro Señor Jesucristo, 3,000. Si alguien, 3,000 convertidos. 3,000. Pedro, quien negó a Jesucristo, es usado como instrumento escogido en manos de Dios. 3,000 convertidos. Estos hombres, camino a Emaús, llegaron, cambio de dirección. ¿Qué estamos haciendo aquí? Vámonos, cambio de dirección. Regresan a Jerusalén para dar testimonio de Jesucristo. Pasaron de la tristeza, así como en la enseñanza anterior, con María Magdalena, del dolor, en esa transformación del dolor a una misión. Ahora ellos cambiaron de la tristeza a una misión de compartir las buenas nuevas que Jesús estaba vivo. Y ellos mismos expresaron el texto que te mencionaba, que también me gusta mucho, que habla de esta canción, Arde, búscala ahí en las redes. Jeremías 29. Había en mi corazón como un fuego ardiente. Déjame te lo leo porque está más extenso aquí el texto y me gusta cómo viene. Aquí está. Jeremías 20. Donde dice, y dije, cuando Jeremías está viendo que todo el pueblo les está diciendo de Dios y que el pueblo nomás no hace caso, se dice a sí mismo, mira, y dije, no me acordaré más de él ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. No podemos. Esto es más allá de nosotros mismos. No podemos quedarnos callados.
es algo que sí o sí vamos a proclamar del Evangelio de Jesucristo. Porque un encuentro real con Cristo produce testimonio. Así de sencillo. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Apenas se dieron cuenta que era Jesucristo, que si es de noche, que si el camino, que si peligro, no les importó nada. Vámonos para atrás y vamos a Jerusalén a decirle a los discípulos. Y en esa misma hora volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían, ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Ya no se pudieron quedar callados. Quien realmente experimenta a Cristo no puede quedarse callado. Es imposible. Hay un canto, a ver, es que yo siempre estoy escuchando cantos y dice, es imposible toparte con la cruz y seguir siendo igual. Y sí es cierto. Entonces no puedes seguir siendo igual. Entonces estamos nosotros compartiendo con otros lo que Cristo ha hecho en nuestra vida. Lo estamos haciendo. Mira, cuando te enamoras de Jesucristo, cuando reconoces lo que Él ha hecho a favor tuyo, cuando reconoces lo vil y pecador que has sido y que necesitas con urgencia un Salvador, que sabe lo que Jesucristo sufrió por ti, que murió por tus pecados, siendo el inocente, dejando su trono, dejando su reino, por amor a ti, y te encuentras con Jesucristo, y sabes que Él te escogió, no puedes quedarte callado. Y no puedes estar señalando a medio mundo porque si Dios tuvo misericordia de ti, lo mismo tiene aquel y aquel y aquella y aquella. Lo mismo, como dijo el apóstol Pablo, que vino a salvar Jesucristo, a salvar a los pecadores de los cuales yo soy el primero. ¿A quién señalamos? A nosotros mismos. Debemos compartir de Jesucristo y lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Y cuidado también al momento de compartir nuestro testimonio, que quien brille y sea exaltado sea Cristo, Cristo, Cristo. El camino de Emaús representa el camino espiritual de muchos creyentes. Caminan con tristeza y no comprenden el plan de Dios. Cristo está tan cerca de nosotros, pero no le reconocen. No se dan cuenta que Cristo va con ellos y están tristes y cabizbajos. Pero es la Biblia, por eso la importancia de la palabra de Dios, de leerla, de escudriñarla, de verla paso a paso, cada tilde, cada acento, tiene un propósito específico porque es palabra de Dios. Tiene poder, es más cortante que toda espada de dos filos. Por eso es la palabra de Dios la que abre el entendimiento. La fe es por el oír la palabra de Dios, esa fe salvífica. La comunión con nuestro Señor Jesucristo, como el partimiento del pan, es la que revela a Jesucristo. Esa comunión, el buscarle en la intimidad. Y es lo que es la palabra de Dios dentro de nosotros, el Evangelio de Jesucristo, lo que arde en nuestro corazón y no podemos quedarnos callados y proclamar y decir, si Cristo lo hizo conmigo, lo puede hacer contigo. Es que soy bien pecadora, soy bien pecador. Perfecto, así estás bien. Por eso es que Cristo murió por tus pecados. Fue por eso que fue a la cruz. Para poderte perdonar. Solamente arrepiéntete con todo tu corazón y acepta la obra que Cristo hizo a favor tuyo. Cree
en el Señor Jesucristo y serás salvo. Cuando somos tocados por Jesucristo, tenemos una misión, un objetivo, en proclamar a Cristo a las demás personas. Tenemos un tesoro, como dice la palabra, en estos nosotros vasos de barro. Y el tesoro es la palabra de Dios, el Evangelio de Cristo, que se nos ha dado para poder compartirlo a los demás. Cristo camina con nosotros aun cuando nuestra fe es débil. Y en Romanos 8:28 nos dice, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Emaús revela 3 pilares en la vida del cristiano. 1. La centralidad de nuestra vida y de toda la Escritura es Cristo, Cristo, Cristo. Siempre es Jesucristo. Número 2, la revelación espiritual mediante la comunión con Él. La revelación espiritual es mediante la comunión con nuestro Señor Jesucristo. O sea, no puede haber una comunión, una vida espiritual sin una relación con nuestro Señor Jesucristo, sin una comunión con nuestro bendito Salvador Jesucristo. Debemos anhelar una comunión con nuestro Señor Jesucristo, en su presencia, en su iglesia, en su palabra, en platicar con Él por medio de la oración. Y número 3, la transformación de cada creyente es después de haberse encontrado con el Cristo resucitado. Cristo murió por nosotros. Y Él resucitó al tercer día y está a la diestra del Padre. Cristo está vivo. Entonces, la pregunta final no es si Cristo camina con nosotros, porque Él siempre lo hace, sino realmente la pregunta es, ¿reconocemos que el Cristo resucitado camina a nuestro lado en el camino de la vida? ¿Estás consciente que nuestro Señor Jesucristo siempre va a la par tuyo? ¿Que Él escucha cada conversación que estás teniendo? ¿Que Él ve cada paso que estás dando? ¿Que sabe hacia dónde te estás dirigiendo en tu diario caminar? ¿Que está presente en cada momento de tu vida? ¿Que sabe lo que estás viendo, lo que estás escuchando, hacia dónde te diriges, lo que estás haciendo? Eso es más de peso. Cristo está ahí. No está solo. No está sola. Y que así como estos hermanitos, que decir, no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino, que así arda en nuestro corazón cada vez que leemos su santa y bendita palabra, y que arda en nosotros la palabra de Dios para poder compartirla a las demás personas, para que más personas tengan este tesoro que tenemos entre manos, que es la bendita palabra de Dios. Oramos por ello cada día, y que este programa siga siendo de bendición para tu vida, al igual que estas enseñanzas. Te mando muchos saludos, tu servidora, amiga y hermana Roxana Saucedo. De parte de este tu programa, Instrumento Escogido, oramos para despedir el programa. Gracias, Padre, porque a través de este programa, Señor bendito, tú me permites ser ese instrumento escogido, Señor bendito, para poder compartir de nuestro bendito Salvador Jesucristo. Señor bendito, gracias, Señor bendito, porque permite, Señor, el compartir de tu palabra es verdad, el proclamar del Evangelio de Jesucristo, el dar a conocer que única y exclusivamente a través de Jesucristo podemos nosotros tener esa vida eterna, Señor.
y que las escrituras, tu santa y bendita palabra, que es revelación tuya en nuestra vida, Señor. Gracias porque la tenemos a la mano, que la podemos escudriñar, leer, porque como dijo Jesucristo, las escrituras son las que dan testimonio de mí. Ayúdanos, Señor, a leerla, Señor bendito, y que arda en nuestro corazón tu palabra y también para poderla dar a conocer a las demás personas. Te amamos, Padre Santo, y te agradecemos todo en el nombre de Cristo Jesús, nuestro bendito Salvador. Amén y amén. Bendiciones. ¿Te sientes perdido en la oscuridad? ¿La incertidumbre te consume? Recuerda que hay una luz que brilla en la noche más oscura. La Biblia dice, la esperanza no defrauda. Dios es fiel y siempre cumplirá sus promesas. No pierdas la fe. La esperanza en Dios es la fuerza que te hará avanzar hacia un futuro brillante. Proyecto Esperanza de Vida y Salvación, Neuma Multimedia, transmitiendo esperanza y fe en Jesucristo.